Mis queridos alumnos, muy buenos días. Los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de álgebra. El tema de hoy es planteo de ecuaciones. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Dice que plantear una ecuación consiste en traducir un problema de lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Quiere decir entonces que vamos a traducir. Que vamos a traducir un texto en forma verbal, un texto que es un lenguaje verbal, lo vamos a traducir a un lenguaje matemático, a un lenguaje donde intervienen variables y números, ¿correcto? Muy bien, esto sería más o menos la estructura de lo que vamos a hacer. Aquí vamos a tener un texto, ¿correcto? Un texto verbal, un lenguaje verbal. Este lenguaje lo vamos a leer bien y lo vamos a interpretar bien. Vamos a tratar de entender de qué se trata el problema. Aquí entendemos de qué se trata el problema y luego lo transformamos a un lenguaje matemático, ¿correcto? No es difícil, fíjense que es bastante sencillo. Menos mal ustedes ya tienen experiencia de cómo es que se resuelven las ecuaciones, así es que esto va a ser fácil para ustedes. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: es necesario leer correctamente el problema, no debemos comernos los comas ni los puntos, ¿correcto? Es necesario leer bien el problema. Después debemos realizar una buena interpretación. En la medida que hagamos una buena lectura, vamos a entender de qué se trata y vamos a interpretar el problema. Cuando hayamos hecho la interpretación del problema, un buen entendimiento, entonces vamos a llevar toda esta interpretación, todo este buen entendimiento a un lenguaje matemático, ¿correcto? Muy bien, fíjense de qué se trata. Por ejemplo, es importante conocer el significado matemático que tienen algunas palabras. Veamos. Si yo digo aumenta, agrega, incrementa, entonces estoy hablando de sumar, ¿correcto? Claro, si tengo una cierta cantidad y aumento, quiere decir que estoy sumando algo. Si agrego algo, estoy sumando algo. Si incremento, estoy sumando. Entonces, cuando en mi texto exista la palabra aumenta, agrega, incrementa, entonces significa que estoy hablando de una suma, me refiero a una suma. Si tenemos en el texto la palabra disminuye, reduce, quita, entonces disminuir quiere decir restar, reducir quiere decir restar, quitar quiere decir restar, ¿no es cierto? Entonces estoy hablando de una resta, ¿correcto? Si en el texto encuentro la palabra de o del, significa multiplicación, ¿correcto? Significa multiplicación, producto. Bien. Y si en el texto encuentro la palabra es, entonces obtiene, obtener, resulta, entonces eso significa el signo igual, es una igualdad, ¿correcto? Esta partecita se entiende como el resultado final, ¿ya? Entonces es, obtiene, obtener, resulta, significa igualdad. Muy bien, entonces con estas observaciones, con el significado matemático que tienen estas palabritas, entonces vamos a tratar de realizar nuestra primera observación, nuestro primer ejercicio. Por ejemplo, vamos a practicar. Dice, la edad de Carlos ha aumentado en 10, resulta 25. La edad de Carlos ha aumentado en 10, resulta 25. La palabrita aumentado quiere decir que se está agregando algo, ¿no es cierto? Se está aumentando. Por lo tanto, es suma. Resulta significa resultado, entonces es igual. Muy bien, ya sabemos que aumentado es suma y resulta es igual. Ahora, la edad de Carlos ha aumentado en 10, resulta 25.
¿Conocemos la edad de Carlos? No conocemos. Entonces, cuando no conocemos, le vamos a poner una incógnita cualquiera. Ustedes saben que las incógnitas son letras del alfabeto, ¿no es cierto? En este caso, a la edad de Carlos le voy a poner, por ejemplo, X, ¿correcto? Muy bien, esto es el lenguaje verbal, ¿no? La edad de Carlos aumentado en 10 resulta 25, me está representando el lenguaje verbal. Vamos a llevar todo este lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Entonces, la edad de Carlos no conozco. Como no conozco la edad de Carlos, entonces a la edad de Carlos le voy a poner X. Puedo ponerle cualquier letra. Se me ocurre ponerle X. Muy bien. Entonces la edad de Carlos es X. Si a la edad de Carlos ha aumentado en 10, le aumentamos 10, quiere decir que le vamos a sumar a la edad de Carlos 10. Entonces, la edad de Carlos aumentado en 10 resulta 25. Es igual a 25. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado nuestro lenguaje verbal a un lenguaje matemático. ¿Por qué es un lenguaje matemático? Porque está formado por números, símbolos y letras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hemos hecho una buena interpretación. Ahora nosotros podemos resolver esta ecuación y vamos a saber cuánto vale X. Por ejemplo, si resuelvo X va a valer 15. ¿Y qué significa que X sea 15? Que la edad de Carlos es 15, ¿correcto? Pero aquí todavía no me están preguntando cuánto es la edad de Carlos. Por lo tanto, solamente estamos aprendiendo cómo es que se interpreta un texto, un lenguaje verbal, y cómo es que lo llevamos a un lenguaje matemático. Muy bien, entonces este X más 10 igual a 25 es el planteo de la ecuación. ¿Correcto? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Dice, si a la cantidad de chapitas le disminuyo 8, obtengo 12. Fíjense que aquí, en el primer texto de la edad de Carlos aumentado en 10 resulta 25, aparecen números acá como el 10 y el 25. Pero como es un lenguaje verbal, en este texto no necesariamente va a aparecer el 10 y el 25. Puede ser que todo sea un lenguaje sin números, un texto sin números, como este de aquí. Si a la cantidad de chapitas le disminuyo 8, obtengo 12, ¿correcto? Aquí no está escrito el número propiamente dicho, sino el texto, un texto completo. Muy bien, entonces esto es un lenguaje verbal y vamos a tratar de llevarlo a un lenguaje matemático. A ver, la palabra disminuyo o disminuir quiere decir quitar, restar, ¿correcto? Y obtengo es un resultado final, significa obtener, significa igual. Muy bien, entonces, si a la cantidad de chapitas, ¿conozco la cantidad de chapitas? No, entonces como no sé cuánto es la cantidad de chapitas, entonces la cantidad de chapitas va a ser la incógnita. Por lo tanto, le voy a poner a la cantidad de chapitas una letra cualquiera. Por ejemplo, se me ocurre ponerle M. Entonces a la cantidad de chapitas lo estoy nombrando con la letra M. Ahora, si a esta cantidad le disminuyo 8, disminuir quiere decir restar. Entonces sería menos 8. Obtengo, es decir, que la palabra obtengo va a ser el signo igual, obtengo 12. Ahí está. Entonces, si a la cantidad de chapitas que lo estoy representando con la letra M le disminuyo 8, resulta 12. ¿Correcto? M menos 8 igual 12. Lo que hemos hecho aquí es pasar este lenguaje verbal, este texto, a un lenguaje matemático. ¿Correcto? Porque intervienen números, símbolos y letras. Muy bien. Lo que hemos hecho entonces es un planteo de la ecuación. Hemos planteado este texto, lo hemos planteado en una ecuación. De eso se trata, planteo de ecuaciones. Muy bien. Veamos otro ejemplo.
al doble del dinero que tengo le aumento 15, resulta 50. Al doble del dinero que tengo le aumento 15, resulta 50. Aumento quiere decir suma y resulta quiere decir igual, ¿no es cierto? Ahora, al doble del dinero que tengo. Si yo tengo 5, el doble será 10, ¿no es cierto? Si yo tengo 3, el doble será 4, ¿correcto? Entonces, si yo tengo 5, el doble será 2 por 5. El doble de 5, 2 por 5 para obtener 10. Si yo tengo 3, el doble será 6, es decir, 2 por 3, ¿correcto? Entonces, el doble siempre va a ser para nosotros 2, ¿correcto? El doble representa, el 2 representa el doble, el 3 representa el triple, el 4 representa al cuádruple y el 5 representa al quíntuple, y así sucesivamente, ¿correcto? Muy bien, entonces este lenguaje verbal lo vamos a traducir a un lenguaje matemático. Entonces, el doble de dinero que tengo, el doble es 2, ¿correcto? Si hubiera dicho el triple, colocaría 3. Si hubiera dicho el cuádruple, colocaría 4. Si hubiera dicho el quíntuple, colocaría 5 aquí. Muy bien, el doble del dinero que tengo. ¿Sé cuánto dinero tengo? No, ¿correcto? No sabemos cuánto dinero tengo. Entonces, al dinero que tengo le voy a poner i, y el doble será 2i, ¿correcto? Ahí está. Aquí dice el doble de i. Si i estoy nombrando, con i estoy nombrando al doble del dinero que tengo, entonces aquí dice el doble del dinero que tengo, porque el dinero que tengo para mí lo estoy representando con la letra i. Pude haber puesto x también, ¿correcto? O cualquier otra letra. Entonces, al doble del dinero que tengo le aumento, quiere decir que vamos a sumar. Le aumento 15, sumamos 15. Resulta, es decir, es igual a 50. Muy bien, si al dinero que tengo le pongo i, el doble del dinero que tengo será 2 por i, más 15 igual 50. El doble del dinero que tengo aumentado en 15 resulta 50. Muy bien, hemos transformado o hemos traducido un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. ¿Se entiende, chicos? No está difícil. Simplemente hay que acostumbrarnos a leer bien el problema, a entender de qué se trata, interpretarlo bien para luego llevarlo a un lenguaje matemático. Observe que aquí aparece 10 y 25 en el texto. Por aquí no aparecen números y por aquí tampoco aparecen los números, ¿no? Sino simplemente el nombre del número: 15, 50, 8, 12. Muy bien. Bien. Los dejo y también estoy dejando unas hojitas de aplicación para que vayan practicando. No se trata aquí de resolver, ojo, no estamos resolviendo, simplemente estamos traduciendo un lenguaje verbal a un lenguaje matemático, ¿ya? Por ahora no quiero saber cuánto vale x, no quiero saber cuánto vale m y no quiero saber cuánto vale y. Simplemente estamos aprendiendo a traducir, ¿correcto? Muy amable, chicos, un abrazo y cuídense mucho. Gracias.